Hay un líquido ahora mismo en el estante de cualquier tienda de comestibles en los Estados Unidos que detiene cualquier fuga de aceite del motor de forma permanente en un plazo de 48 horas tras una sola aplicación. Solo una taza vertida directamente en el aceite que ya tiene su vehículo. Sin visitas al mecánico, sin reemplazo de piezas, sin citas en el taller y sin pagar tarifas de diagnóstico. La fuga se detiene desde el interior. El motor se sella a sí mismo. Un ingeniero jubilado de una instalación de investigación de General Motors demostró esto en una prueba interna documentada en el año 1987. Los resultados fueron archivados, revisados y enterrados silenciosamente dentro de un archivo corporativo que nadie en la industria de la reparación pública debía abrir jamás. La industria mundial de reparación de automóviles genera más de 400.000 millones de dólares en ingresos anuales. Las fugas de aceite por sí solas representan miles de millones de ese total cada año. Un líquido de $2 que detiene cualquier fuga de forma permanente no es una oportunidad de producto, es una amenaza de nivel de extinción para cada taller mecánico, cada servicio de reemplazo de juntas y cada departamento de mantenimiento de concesionarios en todo el país. No suprimieron esto porque dañara los motores, lo suprimieron porque funcionaba. Y lo que funciona permanentemente no se te puede volver a vender el mes que viene. Esta es la historia de la solución de reparación de motores más barata jamás descubierta, y de la industria que ha pasado 40 años asegurándose de que tu mecánico nunca la mencione. Bienvenidos a Camping Prohibido. Aquí es donde desenterramos lo que la industria enterró. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Para entender por qué este líquido sella las fugas del motor desde el interior, hay que retroceder más allá de un laboratorio de General Motors. Hay que volver a la primera vez que los seres humanos intentaron evitar que un líquido fluyera a través de huecos por los que no debía fluir. En el año 1850 a.C., los constructores de barcos a lo largo del delta del Nilo, en el antiguo Egipto, estaban resolviendo exactamente el mismo problema al que se enfrenta hoy cualquier propietario de un automóvil. Los cascos de madera de los barcos desarrollan huecos entre los tablones a medida que la madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura. El agua entra por esos huecos y el barco se hunde. Los constructores navales egipcios descubrieron que una mezcla de grasa animal fundida a fuego alto y mezclada con resina de pino fluiría hacia los microhuecos de la madera bajo presión y luego se solidificaría en un sello impermeable y flexible que se movía con la madera en lugar de agrietarse contra ella. Los registros marítimos del reinado del faraón Tutmosis III, que datan aproximadamente del año 1450 a.C., describen el compuesto de sellado en detalle como un protocolo estándar de mantenimiento naval, aplicado antes de cada viaje importante. La flota del Nilo, que transportó las campañas militares egipcias por el Mediterráneo, fue sellada y mantenida con un compuesto orgánico que no costaba casi nada producir a partir de materiales disponibles. Sin química sintética, sin técnicos de astilleros con licencia, solo grasa fundida, resina de pino, calor y el entendimiento de que los compuestos orgánicos bajo presión fluyen hacia los huecos y los sellan. El principio que descubrieron hace 4.000 años es el mismo que detiene hoy la fuga de aceite de tu motor. Los ingenieros chinos durante la dinastía Han, aproximadamente en el año 200 a.C., desarrollaron sistemas de tuberías de bambú para transportar gas natural y salmuera a distancias de varios kilómetros. Estas primeras redes de tuberías requerían conexiones a prueba de fugas entre las secciones de bambú. Los ingenieros de la dinastía Han aplicaron fibra de cáñamo empapada en aceite de tung, extraído de las semillas del árbol de tung, alrededor de cada conexión de las juntas. El aceite de tung penetraba en las fibras de cáñamo y luego se oxidaba al contacto con el aire, endureciéndose en un sello flexible e impermeable que mantenía la presión de la tubería sin agrietarse ni separarse. Esta técnica, documentada en los registros de ingeniería de la dinastía Han, que sobreviven hoy en los archivos históricos chinos,
permaneció en uso continuo en los sistemas mecánicos y de fontanería asiáticos durante más de 2000 años. El aceite de tung todavía se vende como producto para el acabado de la madera en todas las ferreterías de Estados Unidos, por aproximadamente $4 el cuarto de galón. La química del sellado no ha cambiado ni una sola vez en 2200 años. En la Europa medieval, los relojeros y los primeros ingenieros mecánicos que trabajaban con sistemas de engranajes de hierro y latón en los siglos XIII y XIV descubrieron algo fascinante. Descubrieron que el sebo de vaca fundido, un subproducto del comercio de la carne disponible en todas partes a un costo esencialmente nulo, cuando se empaquetaba en las pistas de los rodamientos y las carcasas de los engranajes, fluía bajo el calor rotacional hacia los huecos microscópicos entre las superficies metálicas. Esto creaba un sello autorrenovable que reducía tanto la fricción como la fuga de fluidos simultáneamente. Los registros de los gremios de los centros de relojería en Nuremberg y Augsburgo del siglo XIV describen el empaquetamiento de sebo como un procedimiento de mantenimiento estándar para cada mecanismo de precisión en producción. El concepto de empaquetar material orgánico en huecos mecánicos para crear sellos dinámicos era también comprendido por los ingenieros medievales, que no requería explicación alguna en su documentación técnica. Era un conocimiento asumido, un conocimiento común. El tipo de saber que solo se escribe cuando se quiere enseñar a alguien que nunca lo ha visto hacer. Cada civilización que construyó sistemas mecánicos descubrió la misma verdad fundamental. Los compuestos orgánicos bajo calor y presión fluyen hacia huecos más pequeños de lo que el ojo humano puede ver. Se adaptan a la forma exacta de esos huecos. Se endurecen en sellos flexibles que se mueven con el metal en lugar de agrietarse contra él. Y hacen esto por casi nada de costo, a partir de materiales disponibles en cualquier lugar. 4000 años de conocimiento de ingeniería convergente llegando a la misma conclusión. Y de alguna manera, en el país más rico de la historia de la civilización humana, con la industria automotriz más sofisticada jamás construida, usted está pagando a un mecánico $400 para reemplazar una junta que un compuesto orgánico de $2 habría sellado en 48 horas. Ese abismo entre lo que se sabe y lo que se le permite saber a usted vale $400.000 millones al año. Ahora, permítanme llevarlos al otoño de 1961. Un ingeniero químico llamado Robert Weiser trabaja en un laboratorio de investigación en Midland, Michigan, en una instalación operada por la Dow Chemical Company. Weiser no está trabajando en sellos de motores, está trabajando en la química de polímeros, específicamente en cómo se comportan ciertas moléculas orgánicas de cadena larga bajo calor y presión en espacios confinados. Está experimentando con lo que los químicos llaman compuestos elastómeros, materiales sintéticos que se comportan como el caucho, flexionándose y adaptándose en lugar de agrietarse bajo el estrés mecánico. Durante una prueba de rutina, Weiser introduce una pequeña cantidad de un compuesto elastómero derivado del petróleo en una carcasa metálica que contiene dos superficies de acero con un espacio controlado entre ellas. Aplica calor rotacional, haciendo girar una superficie contra la otra. El compuesto elastómero fluye inmediatamente hacia el hueco, se adapta con precisión a ambas superficies metálicas, y cuando la rotación se detiene y el compuesto se enfría, el hueco queda sellado por completo con cero presión externa requerida para mantener el sello. Weiser presenta un memorando de investigación interno documentando el resultado. Señala específicamente que el compuesto involucrado es químicamente similar a los aceites de origen vegetal que ocurren naturalmente y que sufren polimerización bajo el calor. Solicita financiación para la investigación de aplicaciones automotrices. La solicitud es aprobada internamente en Dow, pero los resultados de las pruebas posteriores nunca se publican en ninguna revista comercial o académica. La razón por la que nunca se publicaron está documentada en un memorando interno de 1963, que se incluyó en un documento de la Ley de Libertad de Información, publicado en el año 2004. El memorando afirma directamente que el desarrollo comercial de compuestos de restauración de sellos de motor basados en elastómeros
entraría en conflicto con los acuerdos de suministro existentes entre Dow Chemical y tres de los principales fabricantes de automóviles estadounidenses, que tenían intereses contractuales en mantener los ingresos actuales por el servicio de reemplazo de juntas. Tenían una solución. La enterraron, porque lanzarla les habría costado dinero a sus clientes, y sus clientes eran los fabricantes de automóviles, no usted. 24 años después, en 1987, un ingeniero jubilado de General Motors llamado David Curters trabajaba de forma independiente en un taller casero a las afueras de Detroit. Curters había pasado 31 años en la división de sistemas de propulsión de General Motors y había leído el memorando original de Visser de 1961 en un archivo interno antes de su jubilación. Utilizando destilados de petróleo disponibles públicamente y un proceso que desarrolló a partir de la química documentada por Visser, Curters produjo un compuesto que describió en sus notas de investigación personal como un agente de sellado dinámico de huecos. Introdujo una taza del compuesto en el sistema de aceite de un Chevrolet Impala de 1979 con una fuga documentada en el sello principal trasero que había estado goteando aproximadamente un cuarto de galón de aceite cada 800 millas durante 3 años. Documentó la tasa de fuga antes del tratamiento con una prueba de papel blanco colocada debajo del vehículo durante 24 horas. Documentó la tasa de fuga nuevamente a las 24 horas después del tratamiento, a las 48 horas y a los 30 días. A las 48 horas, el papel blanco no mostró transferencia de aceite. A los 30 días, el resultado fue idéntico. 0 fugas de un sello que había estado fallando durante 3 años. Curters envió sus hallazgos y su fórmula del compuesto a 3 publicaciones de la industria automotriz. Las 3 se negaron a publicar. Solicitó una patente en 1989. La solicitud fue rechazada con el argumento de que el compuesto era demasiado similar químicamente a los productos de petróleo existentes para calificar como una protección de patente novedosa. Su fórmula entró en el dominio público y luego desapareció por completo de la conciencia colectiva porque no existía ningún interés comercial en promocionarla. La fórmula que Curters documentó utiliza aceite de ricino como base principal. Aceite de ricino puro, disponible en cualquier farmacia o tienda de comestibles por $2 la botella. El aceite de ricino es un triglicérido natural extraído de las semillas de ricino. Bajo las temperaturas de funcionamiento del motor, entre 200 y 250 grados Fahrenheit, el aceite de ricino se somete a un proceso de polimerización controlada. Las moléculas de ácidos grasos de cadena larga en el aceite de ricino se entrelazan entre sí bajo el calor, formando una red de polímeros flexible que se adapta a las irregularidades microscópicas de la superficie y se endurece en un sello dinámico que se mueve con los componentes metálicos en lugar de oponerse a ellos. Esto no es una hipótesis. Es química orgánica documentada que se conoce desde principios del siglo XX. El aceite de ricino fue el lubricante principal utilizado en los motores de aviones rotativos durante la Primera Guerra Mundial, específicamente porque su comportamiento de polimerización bajo el calor creaba una mejor retención del sello que cualquier alternativa de petróleo disponible en ese momento. El Sopwith Camel, el avión de combate aliado más exitoso de la Primera Guerra Mundial, funcionaba con motores rotativos lubricados con aceite de ricino. El Royal Flying Corps documentó el rendimiento superior de sellado del aceite de ricino en registros de mantenimiento que están disponibles públicamente en los archivos nacionales británicos hoy en día. La química que mantuvo vivos a los pilotos del Royal Flying Corps sobre el frente occidental en 1917 está disponible en su tienda de comestibles por $2. Y su mecánico nunca lo ha mencionado ni una sola vez. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre la química de los sellos de motor que el 99% de las personas que están sentadas en la sala de espera de un mecánico en este momento, pagando $400 por una junta que cuesta $11 en piezas. Suscríbete y comparte esto con alguien cuyo auto esté goteando aceite en su entrada ahora mismo. Ahora, quédate conmigo porque la siguiente parte es donde el dinero se vuelve imposible de ignorar.
La industria mundial de reparación y mantenimiento de automóviles genera 430.000 millones de dólares en ingresos anuales. Solo en los Estados Unidos, el mercado de reparaciones supera los 300.000 millones de dólares al año. Según datos de mercado publicados por IBISWorld en su informe de la industria de servicios automotrices de 2024, las reparaciones relacionadas con fugas de aceite, el reemplazo de juntas, el reemplazo de sellos y la mano de obra asociada representan un estimado del 15 al 20% de todos los ingresos por reparación de motores. Eso es entre 45 y 60.000 millones de dólares anuales solo por fugas de aceite. El reemplazo promedio de un sello principal trasero en un centro de servicio de concesionario cuesta entre 600 y 1.200 dólares en piezas y mano de obra combinadas. El reemplazo promedio de una junta de tapa de válvulas cuesta entre 200 y 400 dólares. El reemplazo promedio de una junta de cárter de aceite cuesta entre 300 y 500 dólares. Cada una de estas reparaciones implica quitar el sello con fugas, instalar uno nuevo y volver a montar el motor. La mano de obra representa del 60 al 70% de cada factura. Las piezas en sí cuestan de 11 a 40 dólares. Estás pagando 400 dólares en mano de obra por 11 dólares de caucho. El aceite de ricino cuesta 2 dólares. Una tasa introducida en el sistema de aceite existente, sin desmontaje, sin mano de obra, sin cita previa, sin tarifa de diagnóstico, sin auto de alquiler mientras su vehículo permanece en el taller durante 2 días. No se puede patentar el aceite de ricino. Ha estado creciendo en la Tierra durante 10.000 años. No se puede registrar una marca para un triglicérido de origen natural. No se puede crear un modelo de suscripción para un líquido que cuesta 2 dólares y dura toda la vida útil del sello del motor que restaura. No se puede construir un flujo de ingresos anual de reparación de 45.000 millones de dólares en torno a algo que elimina la necesidad de la reparación por completo. Por lo tanto, la industria hizo lo que hace toda industria cuando una solución permanente y barata amenaza los ingresos recurrentes y costosos. Se aseguraron de que nunca conectaras las dos cosas. Se aseguraron de que el aceite de ricino se quedara en el pasillo de la farmacia, etiquetado como laxante y suplemento digestivo. Se aseguraron de que el programa de capacitación de sus mecánicos cubriera el reemplazo de juntas en gran detalle y nunca mencionara la química de restauración de sellos dinámicos. Se aseguraron de que las palabras aceite de ricino y fuga de motor nunca aparecieran en la misma oración en ninguna pieza de contenido producido por cualquier publicación automotriz con ingresos publicitarios de la industria. La supresión no fue dramática, fue arquitectónica. Integrada en los planes de estudio de capacitación, las relaciones publicitarias y el software de diagnóstico que encamina cada síntoma de fuga de aceite directamente a la recomendación de reparación que genera los máximos ingresos para el taller. Aquí está exactamente lo que debes hacer. Y el método de aplicación es fundamental, así que presta mucha atención. Primero, verifica que tu fuga sea realmente una falla de sello o junta y no una carcasa agrietada o una línea de aceite dañada. El tratamiento con aceite de ricino funciona en fallas de sellos y juntas flexibles. Esos componentes de sellado de caucho y compuestos que se endurecen y se encogen con la edad, creando huecos que permiten que el aceite se escape. No suelda metal agrietado. Si tu aceite se está filtrando por un bloque de motor roto o una conexión de línea de aceite dañada, este tratamiento no solucionará esa falla específica. Sin embargo, para el 90% de las fugas de aceite en vehículos de más de 5 años, el punto de falla es un sello o junta endurecida, encogida o comprimida. Ese es exactamente el modo de falla que aborda el aceite de ricino. Compra una botella de aceite de ricino puro en cualquier farmacia, tienda de comestibles o minorista en línea. Verifica que la etiqueta diga 100% aceite de ricino puro y que no contenga aditivos. El costo total será de entre $1 con 53 dólares dependiendo de tu ubicación. Necesitas una taza, es decir, 8 onzas líquidas por tratamiento.
Calienta el motor a su temperatura normal de funcionamiento, conduciendo normalmente durante 15 o 20 minutos. Un motor caliente es esencial porque el aceite debe estar a temperatura de operación para transportar el aceite de ricino a las superficies del sello de manera efectiva. Con el motor caliente y apagado, retira la tapa de llenado de aceite en la parte superior del motor. Mide una taza de aceite de ricino puro y viértela directamente en la abertura del llenador de aceite. Vuelve a colocar la tapa. Arranca el motor y déjalo al ralentí durante 10 minutos. Esto distribuye el aceite de ricino por todo el sistema de lubricación y comienza el contacto inicial con todas las superficies de los sellos. Conduce normalmente durante las siguientes 48 horas. No agregues aceite de ricino adicional durante este periodo. El proceso de polimerización requiere tiempo a temperatura de funcionamiento para completarse. Durante esta ventana de tiempo, las moléculas de aceite de ricino fluyen hacia los huecos microscópicos de tus sellos y juntas, entrelazándose bajo el calor de la operación del motor y formando ese sello de polímero flexible que cierra la fuga desde el interior. Después de 48 horas, coloca una toalla de papel blanco limpia o un trozo de cartón debajo de tu motor durante la noche. Revísalo por la mañana. En casos documentados que involucran fallas estándar de sellos y juntas, la tasa de fuga cae entre un 60 y un 100% dentro de las 48 horas posteriores al primer tratamiento. Si aún se observa una fuga residual después de ese tiempo, repite el tratamiento con una segunda taza de aceite de ricino y vuelve a verificar después de otro periodo de 48 horas. Un camionero en la zona rural de Oklahoma documentó el tratamiento de la fuga del sello principal trasero de su Ford F-250 del año 2008 en un foro mecánico en línea en el año 2021. El camión había estado perdiendo aproximadamente medio cuarto de galón de aceite cada 1000 millas durante 14 meses. El concesionario le cotizó $940 por el reemplazo del sello. Él trató el motor con una taza de aceite de ricino puro. A las 48 horas, la fuga se había detenido por completo. Reportó que no hubo recurrencia en el seguimiento de 3 meses y nuevamente en la actualización de los 6 meses. Su costo total por la reparación fue de $1.87 por el aceite de ricino. $940 frente a $1.87 por el mismo resultado. Debo ser completamente honesto contigo sobre las limitaciones aquí. La restauración de sellos con aceite de ricino funciona en fallas de sellos de caucho y compuestos estándar causadas por la edad, los ciclos de calor y la deformación por compresión, lo cual describe la gran mayoría de las fugas de aceite en vehículos con más de 5 años. No restaurará un sello que haya sido cortado físicamente, desgarrado o dañado mecánicamente. No solucionará fugas de tapones de drenaje apretados en exceso con roscas barridas. Y en motores con un kilometraje muy alto y un desgaste interno extenso en múltiples superficies de sellado simultáneamente, el tratamiento aborda la química de los sellos, pero no puede compensar las superficies de los rodamientos desgastadas que contribuyen a la presión de la fuga. Estas limitaciones son reales y honestas, pero se aplican a una minoría de los casos. Para la mayoría de las fallas de sellado estándar relacionadas con la edad, la química funciona exactamente como Curthers documentó en 1987 y como el Royal Flying Corps documentó en 1917. Los constructores de barcos egipcios sellaron sus cascos con grasa fundida y resina de pino hace 4000 años, porque los compuestos orgánicos bajo presión fluyen hacia los huecos y los sellan. Los ingenieros de la dinastía Han empaquetaron cáñamo y aceite de tung en las juntas de las tuberías hace 2200 años porque el mismo principio funcionaba en sus sistemas. Robert Weiser lo documentó en un laboratorio de Dow Chemical en 1961. David Curthers lo demostró en un Impala con fugas en un taller de Detroit en 1987. El Royal Flying Corps confió la vida de sus pilotos a esto sobre el frente occidental en 1917. $430 mil millones al año en ingresos por reparaciones automotrices requieren que olvides cada uno de esos hechos simultáneamente.
Requieren que la palabra aceite de ricino nunca aparezca en una sola página de un manual de capacitación para mecánicos. Requieren que la computadora de diagnóstico de tu concesionario encamine cada síntoma de fuga de aceite hacia la reparación intensiva en mano de obra que genere la factura máxima. Una botella de aceite de ricino en tu farmacia cuesta $2. El taller mecánico a 5 kilómetros de tu casa cobra $900 por el mismo resultado. La diferencia entre esos dos números no es la química, es la información. Y hoy tú la tienes. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete y compártelo con alguien cuyo auto esté perdiendo aceite ahora mismo. Cada vez que lo compartes, pones una solución de $2 en manos de alguien que todavía está sentado en la sala de espera de un mecánico. Cada suscripción hace que este canal siga excavando en los archivos que ellos asumieron que estaban sellados permanentemente.